Enamoradas de su captor. Los casos de síndrome de Estocolmo más inquietantes. El síndrome de Estocolmo es una respuesta psicológica que afecta a víctimas de secuestros, situaciones con rehenes y abusos. Al vivir esta situación tan traumática, la persona cautiva empieza a identificarse con su captor o captores, así como con sus planes y exigencias. Y aunque el síndrome de Estocolmo todavía se está estudiando a fondo, la mayoría de los psicólogos y profesionales médicos coinciden en que se trata de un mecanismo de afrontamiento emocional y conductual que desarrolla la víctima para sobrevivir al trauma por el que está pasando. Dicho esto, a lo largo de la historia, ha habido varios ejemplos conocidos de síndrome de Estocolmo, los cuales veremos en este video. Ponte cómodo y disfruta de estas historias insólitas y real. Robo de Norrmalmstorg. La expresión síndrome de Estocolmo fue acuñada por el criminólogo y psicólogo Nils Bejerot. Se originó con el atraco al banco Norrmalmstorg, que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, el 23 de agosto de 1973. Jan Erik Olsson, un convicto de 32 años, intentó atracar el Sveriges Kreditbank en la plaza Norrmalmstorg. Tomó 4 rehenes: Birgitta Lundblad, Elisabeth Oldgren, Kristin Enmark y Sven Säfström. Olsson exigió que liberaran de la cárcel a su amigo y socio criminal Clark Olofsson y lo llevaran al banco, y la policía accedió. Los 4 rehenes permanecieron cautivos en la cámara acorazada de un banco durante 6 días, pero pronto resultó evidente que establecían vínculos afectivos con Olsson y su compañero Olofsson. Durante una llamada telefónica con el primer ministro Olof Palme, Kristin Enmark, que al parecer desarrolló el vínculo más estrecho con Olsson, expresó su decepción por el hecho de que no se cumplieran las exigencias de los atracadores. Incluso dijo que confiaba plenamente en ellos. Tras el crimen, tanto Olsson como Olofsson fueron acusados y condenados, pero los cargos contra Olofsson acabaron retirándose debido a las alegaciones de que solo estaba allí para salvar a los rehenes. Las víctimas recaudaron dinero para sus gastos judiciales e incluso se negaron a testificar contra ellos. Patty Hearst. El caso de Patty Hearst, de 19 años, nieta del editor William Randolph Hearst, es uno de los ejemplos más famosos del síndrome de Estocolmo. El 4 de febrero de 1974, varios miembros del grupo terrorista Ejército Simbionés de Liberación irrumpieron en el apartamento de Hearst. Atacaron a su prometido y la secuestraron. Hearst, que había sido secuestrada por motivos políticos y financieros, vivió con sus captores durante más de un año. A pesar de ser torturada y aislada, acabó uniéndose a sus secuestradores y convirtiéndose en una revolucionaria. Hearst participó en atracos a bancos y divulgó su propaganda. El 18 de septiembre de 1975, el FBI capturó a Hearst. Fue acusada junto con sus captores y condenada a 35 años de prisión, que más tarde se redujeron a 7. Como defensa, Hearst alegó que sus secuestradores le habían lavado el cerebro. Hearst permaneció 2 años en prisión hasta que el presidente Jimmy Carter conmutó su pena. Posteriormente fue indultada por el presidente Bill Clinton. Mackenzie Phillips. Uno de los casos más escandalosos de síndrome de Estocolmo es el de la actriz Mackenzie Phillips, hija de John Phillips, de The Mamas and the Papas. En sus memorias de 2009, High on Arrival reveló que a los 19 años se desmayó tras consumir drogas y, al despertarse, descubrió que su padre la agredía sexualmente. Durante la siguiente década, mantuvo con él una relación consentida y alimentada por las drogas. Ella aceptó la relación hasta que John Phillips empezó a hablar de mudarse a Fiji con sus otros hijos y vivir con ella como esposa. Sin embargo, la relación continuó hasta que se quedó embarazada, y su padre se encargó de interrumpir el embarazo. Entonces, por fin encontró fuerzas para poner fin a los malos tratos. Secuestro del vuelo. 847. El vuelo 847 de TWA volaba en 1985 de El Cairo a San Diego, haciendo escala en Atenas, Roma, Boston,
y Los Ángeles. Poco después de despegar de Atenas, fue secuestrado por terroristas chiíes de Hezbolá, que al principio exigieron las identificaciones de los pasajeros judíos. Los secuestradores exigieron la liberación de 700 musulmanes chiíes que estaban bajo custodia israelí y llevaron el avión repetidamente a Beirut y Argel. El buzo de la Marina estadounidense Robert Stethem fue asesinado. Docenas de pasajeros permanecieron como rehenes durante las 2 semanas siguientes, hasta que sus captores los liberaron tras satisfacer algunas de sus demandas. Y muchos de estos rehenes expresaron simpatía por los secuestradores, sobre todo porque recibieron un trato relativamente bueno. Jaycee Lee Dugard. El 10 de junio de 1991, la niña de 11 años, Jaycee Lee Dugard, fue secuestrada por el delincuente sexual convicto Philip Garrido cuando se dirigía a una parada de autobús. Dugard permaneció cautiva durante casi 18 años. Philip Garrido y su esposa Nancy maltrataron y encarcelaron a Dugard, obligándola a vivir en un cobertizo en su patio. Durante su cautiverio, Dugard tuvo 2 hijas, engendradas por Garrido. Con el tiempo, surgieron sospechas y la policía se presentó para investigar a Garrido. Dugard se reunió con ellos y se presentó como Alisa. Defendió a Garrido y reconoció que, aunque era un conocido delincuente sexual, era un hombre cambiado. Sin embargo, Dugard acabó revelando su identidad y Garrido y su esposa fueron detenidos. Dugard volvió a ver a su familia después de casi 2 décadas. Afirmó que sentía una profunda conexión emocional con Garrido, pero más tarde lo denunció diciendo: «Me adapté para sobrevivir a mis circunstancias». Natasha Kampusch. El 2 de marzo de 1998, Wolfgang Psychlopill secuestró a Natasha Kampusch, de 10 años, en el distrito austríaco de Donaustadt, en Viena. Durante 8 años, Kampusch vivió en un sótano insonorizado y sin ventanas que estaba situado bajo el garaje de Psychlopill. Kampusch pasó hambre, sufrió abusos psicológicos y recibió palizas con el fin de mantenerla tan débil que no pudiera escapar. Con el tiempo, Kampusch pudo salir de la habitación e ir a otras estancias de la casa. Pero le dijeron que las ventanas y las puertas estaban equipadas con explosivos que estallarían si intentaba escapar. Por fin, en agosto de 2006, Kampusch tuvo la oportunidad de huir. Psychlopill fue a contestar una llamada telefónica mientras ella limpiaba su auto. Ella corrió junto a un vecino, que se puso en contacto con las autoridades. Poco después de que Kampusch estuviera bajo protección policial, Psychlopill se suicidó saltando delante de un tren. Kampusch quedó profundamente afectada y admitió abiertamente que lloraba su muerte. Steven Steiner, 1965-1989. Kenneth Parnell secuestró a Steven Steiner, de 7 años, menos de un año antes de que se conceptualizara por primera vez el síndrome de Estocolmo. Durante 7 años, Steiner estuvo prisionero y sufrió abusos sexuales a manos de Parnell. Con el tiempo, Parnell convenció a Steiner de que sus padres ya no le querían. Finalmente, Parnell se hizo pasar públicamente por el padre de Steiner y lo matriculó en la escuela bajo el nombre Dennis Gregory Parnell. Steiner nunca intentó escapar, aunque más tarde contó que se preguntaba si Parnell decía la verdad sobre sus padres. Cuando Steiner tenía 14 años, Parnell secuestró a Timothy White, de 5 años. Esto hizo que Steiner huyera con White. Cuando finalmente acudieron a la policía, Steiner llevaba tanto tiempo siendo Denise que le costaba recordar su verdadero nombre. Por desgracia, 10 años después, murió en un accidente de moto. El síndrome de Estocolmo ilustra la capacidad humana para adaptarse a situaciones adversas. Las víctimas, en un intento de sobrevivir, pueden desarrollar sentimientos de simpatía o incluso amor hacia sus captores. La historia de Steven Steiner es un ejemplo conmovedor de cómo el síndrome de Estocolmo puede manifestarse en la vida real. Su experiencia destaca la necesidad de un enfoque comprensivo y multifacético en el tratamiento de víctimas de secuestro,
que reconozca y aborde las complejas dinámicas emocionales en juego. Al final, el síndrome de Estocolmo nos enseña sobre la resiliencia humana, la complejidad de las relaciones de poder y la importancia de una respuesta empática y bien informada a las crisis humanas. No olvides suscribirte y seguirnos para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.